Buenas tardes y bienvenidos a la tercera sesión de este primer día, la primera jornada del Winter Summit, la escuela de invierno de Value School, la tercera del día de hoy. Mañana continuamos con más sesiones, está todo el programa ya, bueno, lleva ya meses puesto en la página de Value School. Hemos tenido en primer lugar a José Antonio Erce hablando sobre pensiones y longevidad, una charla fantástica. Después a Juan Manuel López Zafra, un webinario sobre Bitcoin, el papel moneda, la expansión crediticia por parte de los bancos centrales, que también ha tenido mucho éxito con muchas preguntas. Y ahora cerramos la jornada de hoy cambiando de tema. Nos vamos a geopolítica, estrategia, política internacional con todo un experto que tengo un honor y un placer, para mí es un placer y un honor presentar a una persona a la que yo llevo siguiendo mucho tiempo y que hoy está con nosotros en Value School, si bien en la distancia. Es Florentino Portero, doctor en Historia Contemporánea por la UNED, es director del Máster en Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria y director del Instituto de Política Internacional de la misma universidad. Florentino, bienvenido a Value School. Luis, muchísimas gracias por la bienvenida y sobre todo por la invitación. Espero estar a la altura de los dos ponentes previos. Por supuesto que sí, a quienes conoces bien. Florentino, nos has propuesto hablar sobre un mundo post-liberal y creo que la primera pregunta es obligada. ¿Qué significa esa expresión, el mundo post-liberal? Lo podemos traducir en dos sentidos distintos. Uno, mundo por orden. En relaciones internacionales llamamos el orden liberal al conjunto de principios jurídicos, de instituciones, de ideas que han ordenado la política internacional y las relaciones entre los estados desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta más o menos la gran crisis del año 2008. Es la obra política fundamentalmente de Estados Unidos en el momento de comenzar a ejercer de gran potencia y es la respuesta al fallido orden liberal que debería haber surgido de la sociedad de naciones en el periodo de entreguerras. Antes de la Primera Guerra Mundial, propiamente no había un orden institucional, había un equilibrio de poder entre las potencias a partir del mecanismo denominado balanza de poder. Digamos que proyectábamos nuestra idea del mercado sobre la política internacional, pensando que el mercado, a través de la balanza de poder, iba a resolver los problemas. Bien, eso nos llevó a la Primera Guerra Mundial y el intento de sociedad de naciones no funcionó. ¿Qué ocurre hoy? Pues que ese orden liberal ha entrado en crisis. Primero, por envejecimiento. Es decir, no se ha adaptado a un entorno global y a lo que supone la cuarta revolución industrial. Pero lo que también está ocurriendo es que potencias que nunca han aceptado el orden liberal se encuentran con fuerza suficiente para cuestionarlo. Este es el primer, digamos, sentido de ese título, cuando hablamos de orden liberal. El segundo sentido, que tiene más que ver con la palabra mundo, es sencillamente que los que somos liberales, porque creemos en los valores en que se funda la política liberal y porque creemos que es la manera más sensata de repartir recursos, de generar riqueza, de garantizar la libertad de las personas, nos encontramos con un entorno básicamente derivado de los primeros efectos de la cuarta revolución industrial que apuntan a una mayor intervención del Estado, si queremos una mayor injerencia del Estado en ámbitos propios de la sociedad civil, para tratar de resolver los efectos de esa revolución industrial. Me estoy refiriendo a la crisis de las clases medias, a los efectos de la robotización, a todo lo que tiene que ver con un, digamos, crecimiento absolutamente enloquecido de la deuda pública, todo un conjunto de elementos que apuntan a que sea el gobierno futuro socialista o conservador, más liberal o más proteccionista, va a ir en línea de mayor intervención. Igual me vale para la política de la Unión Europea. Entonces, Florentino, este panorama no pinta bien para las libertades individuales. Conforme los estados tengan que asumir parcelas crecientes de intervención en la vida de los individuos, eso nos deja a los individuos precisamente como, bueno, sometidos o mantenidos por estados cada vez más intervencionistas. Lo estamos viendo cotidianamente, por ejemplo, el tema de la intervención en el Poder Judicial, que es un tema crítico. Cómo se cuestiona el tema de los alquileres. Un alquiler básicamente es el resultado del ahorro de una familia durante un tiempo que ha hecho una inversión de la que espera una rentabilidad. No es la primera vez en la historia de España que eso lleva a la ruina de aquel que ha invertido
en un piso para alquilarlo. Estamos viendo la amenaza que hay sobre los fondos de pensiones, que es el ahorro, con el precedente de lo que ocurrió en Argentina, por cierto, que es una cosa que no deberíamos olvidar. Bueno, son muchos los campos en los que estamos viendo cómo el Estado, digamos, va dando sus tentáculos básicamente porque no tiene liquidez y necesita ese dinero de una manera o de otra. El tema, por ejemplo, de sucesiones o de donaciones, todo eso, digamos, travestido de regularización fiscal, lo que quiere decir es que el Estado quiere ser partícipe de nuestros ahorros y, consiguientemente, está limitando nuestro margen de libertad. Eso creo que los españoles podemos relacionarlo con lo que vemos en las noticias, que pasa en España y también en varios países de Europa, pero el mundo es mucho mayor. Este orden que tú acabas de describir también lo podríamos ver trasladado a algún lugar como China, tan distinto de Europa. China es una potencia milenaria y es una potencia cultural. Es decir, que muchos años antes de que naciera Jesús en Belén o en Nazaret, donde naciera, porque hay un debate entre los historiadores, ya China había desarrollado una formidable cultura, con una dimensión de cultura política realmente extraordinaria. Confucio es muy anterior a Jesús de Nazaret. China tiene su visión de las cosas y en ningún momento China ha aceptado, como sí lo han hecho otras potencias asiáticas, es el caso de Japón, de incorporarse a nuestro mundo. Japón lo hizo mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. La famosa revolución Meiji fue su intento de incorporarse a la primera y segunda revolución industrial, que no es ninguna tontería. Luego ya, digamos, la derrota en la Segunda Guerra Mundial les hizo aconsejable incorporarse mucho más. China nunca ha pasado por ahí. China quiere construir su mundo, su visión. Y China, a diferencia de Estados Unidos, a diferencia de nosotros, no siente necesidad de construir un orden global. Su foco es la defensa de sus intereses y la garantía de su modo de hacer las cosas, de su modo de organizarse. Por lo tanto, es una visión totalmente distinta. China, aunque dice que acepta nuestro orden, lo utiliza para crecer, pero en absoluto lo acepta. Y más cerca de nosotros, ya en Europa, tenemos también a otro estado con cierta aspiración imperial, como puede ser Rusia. En Rusia es un caso muy conocido y es mucho más sencillo de entender porque es mucho más elemental. O sea, Rusia nunca ha sido capaz de verdad de convertirse en una potencia industrial. Y lo quiso hacer desde el comunismo y evidentemente el monopolio y el desarrollo industrial no suelen ir de la mano. Hoy Rusia vive básicamente de sus recursos energéticos. Es decir, abre un grifo y pone la mano para cobrar el beneficio de vender lo que de ese grifo está saliendo. Pero Rusia es un país, primero, muy grande, segundo, con muy poca población en proporción a la extensión territorial, con un profundo sentido de inseguridad. Durante siglos los rusos fueron vasallos de los tártaros y eso es una cosa que no han acabado de superar y con mucho, digamos, mucha incomodidad al ver nuestra capacidad de generación de riqueza frente a la suya. Ellos, a base de osadía, a base de capacidad militar, tratan de establecer un ámbito de influencia, de que se les reconozca su capacidad de potencia, pero en realidad tiene una economía más o menos semejante a la española, que dado su tamaño, digamos, no es como para tirar cohetes, y sus misiles nucleares son una realidad, pero también es una realidad su limitada capacidad de generación de riqueza. ¿Y qué papel juega en este orden postliberal el país? Bueno, pues imperial, digamos, el hegemón de este orden hasta ahora, que ha sido el guardián del orden liberal, que es Estados Unidos. Tenemos un Donald Trump que decidió casi retirarse del panorama internacional, desconfiando de las organizaciones supranacionales. Ahora va a venir un nuevo gobierno. ¿Cómo lo ves? Bueno, es fascinante, en realidad. Estados Unidos es una potencia joven en el orden internacional y tiene una mentalidad que deriva mucho de las escuelas de negocio, lo cual en política internacional no es para ponerse medallas. Ellos sencillamente establecieron un orden de una manera muy práctica y cuando han llegado a la conclusión de que el orden no funcionaba, pues sencillamente se han planteado eliminarlo y levantar otro si es que es posible. Evidentemente, la figura de Donald Trump no era la idónea para construir nada. Digamos que reunía más condiciones para destruir que para construir. Pero tenía de positivo
que nos transmitía a nosotros el sentir de una parte muy importante de la sociedad norteamericana y también del Capitolio, de que las instituciones existentes procedían de un mundo que ya no existe y que por lo tanto era fundamental dialogar para o bien reformarlas o bien construir un nuevo orden. Los europeos no han dado la talla, vaya por delante, porque no han querido aceptar la realidad de que el mundo ha cambiado. A los europeos nos gustan mucho las antigüedades y a veces queremos frenar el desarrollo del mundo. Estados Unidos es una potencia muy dinámica. Bueno, Biden representa otro mundo, otra manera de ver las cosas, mucho más multilateral, cree mucho más en la diplomacia, pero en el fondo, en el Capitolio hay una visión única sobre lo que está ocurriendo. Hay diferencias sobre cómo actuar para adaptarse al nuevo mundo, pero el diagnóstico no es distinto entre republicanos y demócratas, ni entre republicanos populistas y demócratas populistas. La fotografía la comparten. Discuten sobre cómo actuar sobre este entorno. Europa va a tener una oportunidad de establecer un entendimiento, de levantar un puente. Vamos a tener la oportunidad de rescatar el viejo proyecto de un tratado transatlántico de libre comercio, que es muy, muy, muy importante y que a Biden no le va a sonar mal, otra cosa que tenga mayoría en el Parlamento para poder sacarlo adelante, eso es mucho más complicado, pero si nosotros les hablamos desde la realidad, desde el sentido común, aceptando que el mundo ha cambiado y que va a seguir cambiando mucho, entonces será posible llegar a un entendimiento con ellos. No será fácil. ¿Cuál es el papel de España en este mundo que has descrito? España es una muy antigua potencia. Nosotros somos de los de verdad creadores del Estado moderno, junto con Francia y con Inglaterra, en la transición del siglo XIV al siglo XV. Pero a diferencia de Francia y no tan a diferencia del actual Reino Unido, no hemos resuelto temas capitales de lo que es el Estado-Nación. Por lo tanto, España ha caído en un proceso de ensimismamiento. Es decir, localiza o focaliza todas sus energías en tratar de resolver problemas internos. En vez de asumir qué me está planteando como reto la globalización o qué me está planteando como reto la cuarta revolución industrial. Por lo tanto, si nos distraemos en locuras internas sobre si somos o no somos una nación, si nos distraemos discutiendo la organización territorial del Estado, si nos distraemos discutiendo la cuestión de la monarquía, si queremos ser una monarquía, ser una república, estamos perdiendo tiempo y energía para reorientar la nave y afrontar de verdad las olas que se nos vienen encima, que son de mucho, mucho cuidado. Si además a eso añadimos que la propia Unión Europea, de la que formamos parte, tiene un problema semejante de ensimismamiento, no por cuestión de nacionalismos, sino sencillamente porque en el famoso Tratado de Maastricht quisimos abarcar demasiadas cosas. La ampliación hacia el este al mismo tiempo que la política económica y monetaria común. Y además una política exterior y de seguridad común. Y un poco más tarde una política común de seguridad y defensa. Muchas ambiciones con unas capacidades francamente limitadas. Hoy la Unión Europea tiene un problema de indigestión. Está en demasiados temas internos y por eso mismo le ocurre como a España, que no se está ocupando de verdad de la agenda internacional, que no se está ocupando de verdad de la cuarta revolución industrial. En Bruselas hay pánico por los efectos de no afrontar la cuarta revolución industrial y hay todo un debate sobre cómo hacerlo, pero es verdad que ocupan tiempo debatiéndolo, pero no es cierto que hayan encontrado fórmulas de verdad para afrontarlo. Y ese es un problema. ¿Estás de acuerdo con aquellos que afirman que el centro de gravedad, donde la acción ocurre en este mundo actual, se ha trasladado de Occidente a Oriente, más concretamente China, Singapur, Corea del Sur, etcétera? Es evidente que el mayor dinamismo del planeta está ahí. Fundamentalmente allí donde el Pacífico se encuentra con el Índico, que son, digamos, el gran eje de las líneas de comunicación. Ahí tenemos un punto crítico que es el eje del planeta. Lo que pasa es que
Siendo eso cierto, también lo es que el planeta se ha globalizado y que China no está solo en Extremo Oriente. China está en África, China está en Europa, China está en todas partes, como Estados Unidos está en todas partes, como India está ya en muchas partes. Entonces, sí, en términos políticos el centro está allí, pero en términos económicos esos países de allí también están aquí. El G5 es una batalla con China aquí, no solamente allí, allí ya lo tienen, pero donde se está dando la batalla es aquí. Por lo tanto, tenemos de verdad que pensar en términos globales. La capital de China es Beijing y está allí, pero los intereses chinos están en todas partes. Bueno, esto que dices creo que conecta muy bien con este proyecto que seguramente los oyentes conocen del One Belt o de la nueva ruta de la seda china. ¿Qué nos puedes comentar? Porque es lo que ha llevado a China a estar en muchas de estos lugares que acabas de comentar. Es indiscutible. O sea, China se caracteriza hoy, en comparación con el resto del mundo, en que es la única potencia relevante que tiene estrategia. Eso en parte se deriva de que es una dictadura. Para una dictadura es mucho más fácil tener una estrategia que para una democracia. No digamos a la norteamericana, que tiene elecciones cada 2 años. Cada 2 años cambia toda la Cámara Baja, la Cámara de Representantes. Eso supone que digamos, los grandes compromisos no son fáciles de mantener. China no tiene este problema. Y China está acostumbrada desde Confucio a pensar en el largo plazo. Y China tiene estrategias en el corto, en el medio y en el largo plazo. Eso le da una enorme estabilidad y un aprovechamiento muy intenso de sus recursos. A lo que has hecho referencia, The Belt and Road Initiative, es, digamos, una política de infraestructuras a partir de la cual se quiere llegar a grandes acuerdos comerciales que tengan como objetivo último garantizar, uno, la salida de los productos chinos por el mundo, dos, el logro de infraestructuras críticas en estados de soberanía distintos, por ejemplo, el puerto de Atenas, que no es ninguna tontería, y otros muchos puertos, y otras muchas autopistas, y otras muchas líneas de ferrocarril, para de esta manera no solamente garantizar que mis productos van a salir, sino que esos estados se van a convertir en lo que podríamos llamar un moderno vasallaje. Son estados que dependen de mí. ¿Por qué? Porque estoy garantizándoles unos créditos, un acceso a la liquidez que la banca normal no se lo va a dar, porque la banca normal es sensata, no quiere perder dinero, o que los grandes estados occidentales no se lo quieren dar porque esos estados no garantizan el mínimo respeto a los derechos humanos. China dice, no me importa que no tengas dinero, no me importa lo que hagas con tu gente, si los matas de 10 en 10 o de 20 en 20, es tu problema, no es el mío, pero yo te voy a dar dinero. Ahora, eso sí, con garantías. Si no me lo puedes devolver, yo me quedaré con el puerto, o yo me quedaré con la línea de ferrocarril, o yo me quedaré con esta o con aquella infraestructura. Eso finalmente es vasallaje. Es vasallaje porque ese Estado dependerá de China durante muchísimo tiempo. Esa es la visión de China a través de esta infraestructura, que es muy antigua. El vasallaje no es precisamente un aporte del siglo XXI, pero ellos lo que están haciendo es adaptar maneras históricas de ejercer influencia en el mundo a partir de las nuevas modalidades de comercio o directamente de defensa. Te escuchaba y pensaba en aquellos que llevan muchísimo tiempo diciendo que las guerras actualmente ya no se librarán como antiguamente, como a lo mejor en el siglo XX, sino que son, claro, es que tú acabas de comentar de conquistas. China está conquistando infraestructuras, estableciendo estos regímenes de vasallaje sin un solo misil y sin lanzar un solo disparo. Claro, tenemos varios planos de cómo se hace ahora lo que antes llamábamos la guerra. Sí. Por una parte, tienes el plano de la influencia. Lo que busca una gran potencia es tener influencia sobre otros, que por lo tanto te van a seguir porque les interesa seguirte. Aunque no sea su interés directo lo que estás haciendo, pero es su interés directo llevarse bien contigo. Eso por una parte. En segundo lugar, el campo de batalla de verdad de hoy, donde se ejerce la fuerza, es el campo de batalla cibernético. No tiene ningún sentido
una guerra convencional con divisiones de carros de combate, como por ejemplo la vimos en Irak en su momento, ¿no? Esa fue la última guerra, para entendernos, clásica. ¿Por qué? Porque entre grandes potencias no existe la posibilidad de victoria. Todos pierden. No digamos ya entre potencias que tienen grandes capacidades nucleares. Pueden destruirse mutuamente un número elevadísimo de veces, pero eso no te aporta nada. Sencillamente lo que tú estás buscando es debilitar a tu contrincante, y lo puedes debilitar a través del ámbito cibernético, bien atacándole directamente infraestructuras críticas, o bien robándole información, patentes, o bien mediante redes de inteligencia. Vamos a suponer que yo entro en la información del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior, averiguo quién es quién allí, le sigo, localizo sus puntos débiles y le hago chantaje. Ese chantaje me va a garantizar que esa persona va a actuar en favor de mis intereses, no de los intereses de su país, o que me va a proporcionar nueva información que no puedo capturar de otra manera. Eso es lo que todos los días ocurre. Todos los días hay ataques, bien para destruir o bien para averiguar tu capacidad defensiva. Todos los días se roban patentes, que son años y años de inversión, y todos los días se localizan personas a las que se va a chantajear porque tienen un flanco débil, y esa gente va a pasar información. Esa es, digamos, la guerra de nuestro tiempo, que no se parece en nada a divisiones Panzer, como en la Segunda Guerra Mundial, grandes carros acorazados, el famoso carro Tigre que diseñó Porsche, el Ferdinand Porsche, el que luego también famoso por sus automóviles y por el Volkswagen, etcétera, etcétera. Ese mundo ya no tiene sentido. La victoria por ahí no es posible. Hoy la victoria es cuánto he logrado debilitar a mi rival, que no es una victoria total, es un proceso de debilitamiento de mi rival, unido a un proceso de reforzamiento de mi posición. Ese es el campo de batalla. Sí, es que te estoy escuchando. Hace poco me recomendaron amigos un documental en Netflix, varios, sobre el impacto de las redes sociales, la transmisión de mensajes interesados por parte de potencias. Me hace recordar la gran polémica de la intervención rusa en las elecciones que llevaron a Trump a la Casa Blanca. No estamos entonces hablando de argumentos de película o de documental. Me estás comentando que eso es la táctica de batalla actual. Eso no solamente existe, es que es lo que de verdad existe. Dicho de otra manera, utilizando terminología más, digamos, académica, denominamos diplomacia pública, a diferencia de la diplomacia ordinaria o clásica, a la que se ejerce desde una administración a la sociedad de otro país. Diplomacia clásica es de un ministerio de Exteriores a otro ministerio de Exteriores, ¿no? Diálogo entre diplomáticos. Eso tiene un valor relativo. ¿Por qué? Porque el otro país tomará una decisión no tanto porque yo convenza al diplomático del otro país, sino si la sociedad de ese país ve el tema positivo o no lo ve positivo. Por lo tanto, si yo quiero algo de otro país, tengo que convencer a la sociedad. Normalmente diplomacia pública es diplomacia cultural, ¿no? Yo vendo marca país, hago mi país atractivo, defiendo mis ideas. Esa es la versión A, la versión bonita. La realidad de la diplomacia pública es cómo yo me meto en la intimidad de la gente de ese país, de los ciudadanos del país, y modifico su opinión mediante informaciones falsas o solo parcialmente verdaderas, o directamente mediante el envío de mensajes que alteran todo, o directamente alterando las propias plataformas. Hay distintos niveles, pero eso es lo que hoy ocurre todos los días. Esa es de verdad la diplomacia pública que se aplica en el siglo XXI. Así es como se conforma la opinión pública de muchísima gente, que ya dejó de confiar en los medios tradicionales, básicamente porque ya estábamos hartos del monopolio de la mentira de los medios tradicionales, que hay que ver. O sea, si uno entra a una hemeroteca y ve lo que han publicado los grandes medios, te tiras de los pelos, ¿no? Es auténtica vergüenza. La gente se ha hartado y ha pasado a opinar, pero claro, ese otro territorio es aún más peligroso que el de los medios de comunicación tradicionales.
Ujú. Florentino, te escucho y recuerdo Black Lives Matter, recuerdo la defenestración de estatuas o bueno, la vandalización de estatuas de Churchill en Inglaterra, en el Reino Unido, perdón. Es decir, hay una guerra cultural. Es que te escucho y hay algún interés porque Occidente, y un interés además promovido, pierda fe en sí mismo, reniegue de su historia, reniegue de lo que es, para dejar el campo expedito, para que entren otros valores, quizás no los Para nuestros. entender eso hay que tener en cuenta dos cosas distintas que son complementarias. Primero, por propio proceso histórico interno, Occidente ha colapsado. Su primera gran crisis fue en el paso del siglo XIX al XX, efectos de la segunda revolución industrial, cuando abandonamos el positivismo y aceptamos las nuevas corrientes que denominábamos vitalistas, para entendernos, a Guy Debord o Friedrich Nietzsche. ¿Qué nos aportaban? Lo que nos decían es, mire, con la ciencia no resolvemos los problemas personales, hay que recurrir al sentimiento, hay que recurrir a la voluntad. Aparece el surrealismo, ¿no? Y aparecen, digamos, los grandes ídolos nietzscheanos, ¿no? El superhombre. El superhombre, todo esto, el sentimentalismo, nos lleva a 2 guerras mundiales, que no está mal. Como consecuencia de las 2 guerras mundiales, lo que ocurre en Europa es que dejamos de creer en nosotros mismos. Se genera una profunda desconfianza que va a dar paso a la denominada crisis de la modernidad o posmodernidad, que a su vez da paso a las corrientes relativistas. ¿Qué quiere decir todo eso? No creo que la razón me resuelva nada. La razón no me permite distinguir la verdad de la mentira, lo correcto de lo incorrecto. La razón me vale para ingeniería, pero más allá de ingeniería no me resuelve nada. Claro, si no sé qué es verdad y mentira, qué es lo bueno y qué es lo malo, básicamente me quedo paralizado. Esta es la situación a la que Europa ha llegado por sí misma. El otro, cuando nos mira, primero se queda fascinado de nuestro nivel de neurosis. Hablar con un chino de Europa es una experiencia que recomiendo. Yo la he vivido y es francamente entrañable, por decir algo. Lo que voy a decir, vamos a ver, está muy claro que en términos militares la vulnerabilidad máxima de Occidente no es el campo de batalla ni la tecnología, es la gente. Es la gente que ha perdido la fe en su propia cultura, que ha perdido la fe en su propia identidad. Por lo tanto, donde tenemos que trabajar es ahí, es en echar gasolina a la división. Lo que hacen los chinos y lo que hacen los rusos es dividirnos. Dicen, ¿por qué Rusia apoya a Mengano? Dice, no es que apoya a Mengano, apoya la división que Mengano está fomentando. Todo aquel, por ejemplo, ¿por qué Rusia ha apoyado de esa manera a los nacionalistas catalanes? ¿Es que sienten alguna simpatía o respeto? Cero. Les consideran dementes directamente, porque Rusia no estaba a tonterías de ese tipo. Pero lo que Rusia ve es que si quiere una España débil, con la que luego poder negociar en situación de ventaja, lo más sencillo es fomentar la división entre españoles. Eso que hemos vivido aquí lo podemos trasladar a Estados Unidos perfectamente, a la división de demócratas y republicanos, y nos vale para cualquier otro país. Divide y vencerás. Y ahí están, pero lo hacen porque previamente nosotros tenemos serias grietas en nuestro modelo cultural. Hay una pregunta de Pablo Sánchez, te dice, ¿cree usted que vamos hacia el debilitamiento de los estados-nación fundamentalmente organizado por entidades supranacionales con agendas globalistas como la Agenda 2030? Y permite que haga un comentario, una postilla. Hace poco, precisamente, de esta Agenda 2030 me llegó un vídeo donde, fantástico, un vídeo muy bonito, muy bien producido, donde chicos y chicas jóvenes afirmaban que el mundo iba a ser mejor cuando no fueran propietarios de nada, todo fuera alquilado, no iban a comer carne más que una vez a la semana o una vez al mes para ayudar al medio ambiente, no habría un gobierno de cada país, sino un gobierno de países. Además, me llamó la atención que la bandera que presentaban en ese momento era la bandera de Turquía, como diciendo, bueno, por supuesto, los valores multiculturales, con fotos de, y por favor, que esto simplemente es el anuncio que yo vi, el vídeo, de musulmanes en ciudades europeas, y eso era un objetivo de World Forum 2030. ¿Está eso en marcha realmente? Aquí hay también distintos temas que se complementan, pero que para entenderlo es bueno separarlos. La pregunta de Pablo, creo que era sobre el tema del futuro del Estado-Nación. O sea, con los estados ocurre un poco como con las empresas, y miremos los últimos 30 años. En estos años hemos hablado mucho del tamaño crítico de una empresa para ser competitiva en un mercado global.
Pues lo hemos repetido hasta la saciedad. Entonces hemos visto cómo bancos, que eran importantes en los años 60, pues se dieron cuenta de que tenían media bofetada para lo que se les venía encima. Y de aquellos 7 grandes de la banca española, pues ahora tenemos 3 y no sé si tendremos alguno dentro de 20 años, ¿no? O sea, no me extrañaría que Bruselas decidiera que hacen falta campeones europeos y el Deutsche se come al Santander y el Comercio se come al BBVA y la hemos liado. Esa es una realidad. Los estados no siempre tienen tamaño crítico para afrontar lo que se les viene encima. Ahora, el tamaño se puede conseguir de maneras distintas. Se puede conseguir con una joint venture donde todos mantenemos nuestra identidad, o se puede ir hacia la disolución de los estados para crear algo nuevo. Los seres humanos necesitamos identidad. Los seres humanos necesitamos raíces. Para poder competir en un mundo global es más importante que antes tener una identidad clara y unas raíces profundas. El multiculti es el suicidio. Es lo menos global que existe. Es la renuncia a ser. Y si renuncias a ser, eres víctima inmediata. Todo el que está jugando a un mundo post-nacional, a un mundo post-estado, es una visión interesada para que otro estado sea más fuerte que tú y te devore. No nos engañemos. Y lo vemos en las empresas. Las empresas no están renunciando a ser. Lo que hacen es crecer y fortalecerse para poder ser competitivas. Pues con el Estado ocurre lo mismo. Es verdad que el tamaño es muy importante, pero el tamaño se puede conseguir de maneras distintas. Y no hay por qué renunciar a ser. El que tiene claro que es de Cuenca, ese no va a tener ningún problema en ir a Hong Kong, en ir a Nigeria o en ir a Uruguay a vender, porque sabe quién es y como sabe quién es, sabe a dónde quiere ir. Pero si dejas de saber quién eres, si renuncias a siglos de historia, que es la historia que a ti te da identidad, estás perdido. Y esta Agenda 2030, por la que preguntaba Pablo, porque que yo sepa, el vicepresidente primero, Pablo Iglesias en España, parte de su cargo es presidente para la Agenda 2030, vicepresidente para la Agenda 2030. Eso es una realidad que se está impulsando. Ya, pero vamos a ver, la Agenda 2030 no es una cosa loca, es una cosa sensata. Otra cosa es el uso que uno pueda hacer de esa agenda. Básicamente lo que están haciendo desde el gobierno es apuntarse a una agenda que no hemos hecho nosotros para de esta forma legitimar actos que tampoco son exactamente de esa agenda. Es un disfraz, es un uso instrumental de un tema que viene básicamente de Naciones Unidas y por lo tanto que tiene una lógica que es normal. Esencialmente decir, bueno, qué retos tenemos, cómo canalizamos recursos todos juntos para poder afrontar esos retos. Ese no es el problema. El problema es el uso que algunos quieren hacer de eso para legitimar determinados actos que no tienen nada que ver ni con la nación ni con la democracia. Muy bien. Joaquín te pregunta qué significa la expresión el nuevo orden mundial. Sí, esta es una expresión típicamente de historiadores. Yo soy historiador. Nosotros los historiadores, digamos, reconocemos, porque es evidente, lo vemos continuamente en su trabajo, que la vida es cambio. O dicho de otra manera, la única constante es el cambio. Pero a veces el cambio se acelera tanto que cambian los parámetros que rigen una sociedad determinada en un tiempo determinado. Y eso lo llamamos un cambio de época. En los últimos siglos, los cambios de época se ajustan, por razones pedagógicas en realidad, a las denominadas revoluciones industriales. Los historiadores tenemos que hacer un gran esfuerzo para explicar el pasado, porque el pasado es complejo. Lo sintetizamos, lo reducimos casi hasta el extremo para que la gente, empezando por nuestros estudiantes, nos pueda seguir. Entonces, cuando hablamos de un nuevo orden, hacemos referencia a una nueva sociedad que parte de unas premisas nuevas para poder organizarse. También se utiliza la palabra normalidad. ¿Qué quiere decir esto? No es, por ejemplo, lo que en castellano estamos utilizando recientemente cuando hablamos de normalidad. Stuart Mill decía que justo es lo que la gente cree que es justo. Normal es lo que la gente cree que es normal. Pero si leemos novela histórica, veremos que en los días de Jane Austen, primera revolución industrial, había unos valores ya en conflicto. Jane Austen, recordemos, la obra más importante de sus cuatro o cinco novelas, una es Sense and Sensibility. Sense es sentido común, no solo sentido. Y sensibilidad hace referencia al primer romanticismo. Y sus dos personajes se enfrentan la Ilustración con el romanticismo.
con el eje de las guerras napoleónicas. Bien, si a continuación leemos una novela de Charles Dickens, por seguir en el Reino Unido, que ya estamos en plena segunda revolución industrial, perdón, primera revolución industrial, ya en pleno desarrollo, ya la sociedad es otra. Hay otra normalidad. Jugando con las cosas más sencillas, el largo de falda de una señora es un tema de pura normalidad. En un momento determinado se considera que lo correcto es que tape el tobillo y en otro momento es que suba arriba, 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 arriba. Y a la gente le puede parecer normal, cuando esa minifalda o esa falda 20 años antes sería un tema de Guardia Civil, que la llevará a la señora directamente al cuartelillo Al y usted se va a cuartelillo. enterar de lo que es bueno, ¿no? Pues eso es, digamos, el nuevo orden o la nueva normalidad es sencillamente reconocer que lo que era normal hasta hace poco tiempo va a dejar de serlo. Si lo aplicamos a la política internacional, diremos que el orden nacido de la Segunda Guerra Mundial se ha venido abajo y está surgiendo un nuevo orden o un nuevo desorden. O sea, una situación puede caracterizarse por un desorden estructural, porque se quiere el desorden y se busca el equilibrio de una manera determinada. Pero en una sociedad, sencillamente el nuevo orden es aquellas cosas que la gente va a considerar normal. Por ejemplo, la intervención del Estado en los alquileres. Pues eso antes no era normal. Más concreto. Hasta no hace mucho tiempo, en términos históricos, el Estado se limitaba a lo que era temas de soberanía. Justicia, ejército, policía, diplomáticos, emisión de moneda y recaudación fiscal. Los 6 pilares de la soberanía. Eso no es discutible que le corresponde al Estado. Pero poco tiempo después han ido pasando cosas y ahora consideramos que es normal que el Estado se ocupe de la salud. Eso es de antes de ayer en términos históricos. Eso es ya siglo XX. Hasta antes del siglo XX a nadie se le había ocurrido pensar eso. O, por ejemplo, la educación. Pues no, la educación en el ámbito de la sociedad civil. Había educación religiosa, había colegios laicos, y en un momento determinado se considera que es obligación del Estado. No que tenga derecho, que es obligación del Estado hacerlo. Bien, esas son las normalidades. Es lo que en un momento determinado la gente cree que es normal. Y estamos entrando en una nueva normalidad, que a los que tenemos más de 60 años nos repatea. A ver, te quiero preguntar algo sin entrar en polémicas, pero es que querría consultar a un experto como tú sobre lo siguiente. Has hablado del multiculturalismo, ha salido aquí la Agenda 2030, todos tenemos WhatsApp, todos tenemos Facebook y vemos que abundan publicaciones donde atribuyen a ciertas personas, ciertas sectas, la capacidad de mover los hilos. Y voy a nombrar a George Soros por un lado y a los masones por otro. Esto, a ver, un experto, ¿qué nos puede decir al respecto, por favor? Los psicólogos tienen una función social que cumplir y que el mundo es demasiado complejo como para pensar que un señor, por rico que sea, puede mover los hilos de nada. Y mucho menos la masonería, que se quedó en el siglo XIX y no avanzó mucho más. No, el mundo es mucho más complicado. O sea, yo solo es un señor que tiene dinero y que quiere influir, con todo el derecho del mundo. Uno puede estar de acuerdo o no con muchas de las cosas que hace. Pero hay muchos Soros. Hay muchas organizaciones no gubernamentales tratando de influir. Hay muchos partidos políticos tratando de influir. Hay muchos estados tratando de influir. Esto es demasiado complejo como para pensar que un hilo es quien está guiando el mundo. No, definitivamente no. De acuerdo. Pero, al Sí. mismo tiempo, una característica de nuestro mundo es que mucha gente está moviendo hilos. Es decir, que la sociedad civil es muy complicada, es muy compleja, es muy rica, y hay mucha gente actuando para convencerte de algo. Mucha gente está interesada en que tú pienses de una manera determinada. Y tienes que ser consciente de ello porque mucha de la información que te llega, o bien porque la has buscado, o bien porque te está entrando por el teléfono o por el ordenador, es una información interesada. Florentino, me gustaría preguntarte acerca del reto de las migraciones procedentes del norte de África hacia Europa. Yo me considero una persona liberal, creo que la inmigración es enriquecedora para las culturas y que hay formas buenas de gestionarlas. Sin embargo, esto está dando lugar en Europa, y no solamente en España, a movimientos populistas clasificados como de extrema derecha, se les tacha de xenófobos, se les tacha de... Y siempre ponen el foco en una etnia particular o en un tipo de cultura. Esto pasa en toda Europa, con mayor o menor grado. Este es un reto para nuestro continente, nuestra sociedad, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que
cuando hablamos de migración, los europeos, automáticamente pensamos en un árabe, no pensamos en un ecuatoriano y no Claro. pensamos en un rumano. Esto ya es una pista de que en realidad no estamos hablando de migraciones, estamos hablando de cohesión social. ¿Dónde está el problema? Que no está en que un rumano venga aquí y se han hecho importantísimos en el sector de la construcción y son un aporte y son, vamos, respetadísimos. O ecuatorianos que vienen con sus familias y se han integrado y nadie, digamos, piensa en ellos como inmigrantes. Acaban de llegar, pero inmigrante es otra cosa. Lo que nos preocupa en unos países más que en otros, pero en general en toda Europa, es que una parte muy importante de los musulmanes que viven entre nosotros, que acaban de llegar o que son de cuarta generación, sencillamente no aceptan el marco de valores y de principios jurídicos sobre los que hemos constituido nuestras sociedades. Tenemos sondeos muy interesantes del país más importante en Europa por el número de musulmanes que viven allí, que es Francia. Estamos hablando de que en torno de la mitad de los musulmanes franceses no acepta la ley común francesa. Claro, este es un tema que no tiene nada que ver con la inmigración, tiene que ver con la cohesión de una sociedad. Sobre todo cuando los no musulmanes tampoco hacen mucho por defender sus valores tradicionales porque por efecto del relativismo ya no creen tanto en ellos. Entonces, está surgiendo en distintos países movimientos que denuncian esto, a veces confundiéndolo con la inmigración, que insisto, no es exactamente lo mismo, pero evidentemente nosotros recibimos mucha inmigración desde el norte de África, con un tema de relaciones diplomáticas con Marruecos muy complicado, y eso pues lleva evidentemente a populismo, lleva a veces a exageraciones, pero lo que no podemos es decir, como hay populismo y hay exageraciones, no tenemos un problema. Hay un problema. En España es pequeño, porque esa comunidad es hoy todavía pequeña, pero hay países, como es el caso de Holanda, ya he citado a Francia, es el caso del Reino Unido, esas comunidades son muy importantes y por lo tanto plantean un problema de cohesión social que no es ninguna tontería. Ujú. A eso, perdón, se Hernán, puede añadir el tema del radicalismo, porque evidentemente parte de esos que no aceptan la ley común finalmente acaban en el mundo del islamismo y de la yihad y de la violencia. claro. Hernando Herrero pregunta, ¿no crees que debido al sistema de selección de gobernantes que tenemos en España, inevitablemente vamos a una decadencia y a una restricción progresiva de las libertades individuales? ¿Y no crees que este proceso es irreversible, al menos en varias décadas? Este es un tema muy español. Esto quiere decir que no es un problema que afecte a todos los estados europeos. Hay estados europeos que todavía tienen, digamos, mecanismos de selección de élites que funcionan con cierta corrección. Vaya, es el ejemplo, por ejemplo, de nuestra vecina Francia, o el caso de Holanda o el caso de Alemania, ¿no? Son élites competentes. En el caso español, por efecto de la ley electoral derivada de la Constitución y también por una cultura franquista muy latente en la sociedad, lo que ha ocurrido es que la democracia ha evolucionado hacia una partitocracia, en la cual en los partidos la gente de calidad se ha ido yendo discretamente e integrándose en la sociedad civil, en el mundo del trabajo, porque podían, porque estaban cualificados para ello, y los grandes partidos han ido quedando en manos de gente muy mediocre que funciona por criterios de lealtad en vez de por criterios de objetivo político, de valores, de creencias o de ideología, ¿no? El tema en España es muy serio. O sea, el nivel del Parlamento español, de las dos cámaras, da un susto al miedo. De verdad. Es muy, muy, muy bajo. Y ante los problemas que tenemos delante, pues de verdad da cierto vértigo pensar que tenemos que afrontarlos con estos líderes. Que en muchos casos, además, no son demócratas. Directamente no son demócratas. Otros lo son, pero tampoco saben muy bien qué es la democracia. Porque hay cierta flojera intelectual y de todo tipo. Entonces, sí, es un problema y va a costar mucho resolverlo. Mucho. Yo creo que hará falta un gran susto, una gran crisis política para que se produzca una cierta renovación. A ese problema se suma otro que lo agrava y es el pacto entre el IBEX y los satélites en torno del IBEX y los partidos políticos españoles, básicamente aquel que esté en el gobierno.
El IBEX necesita demasiado al gobierno, entre otras cosas para repartirse los fondos que puedan llegar de Europa, que ya Moncloa se va a ocupar de premiar a unos u otros. Y eso lleva a complicidades que van en contra del accionista, que van en contra del consumidor, que van en contra de la libertad y que van en contra de todo lo que es sensato. Tenemos que estar preocupados. Pensemos, por ejemplo, que el diario El País es el diario que manejan doña Ana Botín junto con el presidente de Telefónica, que casi no tienen intereses que defender en Moncloa. Estos tinglados donde yo soy el accionista de aquí y el que es accionista de aquí lo es de allí y el de allí al final, esa red tiene poco que ver con una democracia viva y la sociedad debería reaccionar. Y vuelvo a otra idea que he dado antes, o de un franquismo latente. Con el general Franco, una parte de la sociedad española se acostumbró a no meterse en política. Haga usted como yo, no se meta en política, que le decía Franco a un personaje muy importante de la época. Pues eso lo sigue mucha gente. Claro, si nosotros no nos metemos en política, estamos regalando la política a determinada gente, que no necesariamente es ejemplar, ni es competente. En democracia, o todos nos metemos en política y todos participamos de la política, bien en los partidos políticos, en asociaciones o lo que sea, y digamos, metemos presión, o si no, otro se va a quedar con la política. Y eso no es una buena idea. Y la democracia no sobrevive a ese vivir de espaldas a la democracia. Florentino, te voy a hacer una última pregunta porque nos quedamos sin tiempo y esta me la voy a reservar para mí, que perdonen los espectadores, porque has hablado de valores, has mencionado la palabra de raíces, de identidad, de un pueblo que no sabe quién es, pues es presa fácil para que otro imponga su forma de ver el mundo. Hace unas semanas tuvimos a Gregorio Luri dándonos una sensacional sesión acerca de educación. Y yo le preguntaba qué valores debe educar, en qué valores se debe educar por parte del sistema estatal de colegios. La pregunta es, ¿está la solución en recuperar un sentido, no lo sé, vayamos a llamar de patriotismo, temo esta palabra, nacionalismo? Porque el nacionalismo ha conducido a las guerras que tú mencionabas al principio. Es decir, tienes a un Vox en España haciendo una especie de, no sé, reivindicación de la España, Nación Unida, que suena a eso, a ese franquismo que tú mencionabas antes, el Frente Nacional en Francia. ¿Cómo se hace esto? Porque si la falta de valores es causa de los problemas, ¿qué valores hay que instalar? Gregorio Luri hablaba de la educación republicana, pero aquí estamos hablando de estados unos frente a otros y habrá que dar un sentido de identidad nacional suficientemente fuerte para que otros no te implanten el suyo. Desde un punto de vista psicológico, para que una persona funcione normal, tiene que tener una identidad clara y asumida. Tengo que saber quién soy, tengo que saber en qué creo, a qué aspiro, qué busco, qué cosas me llevan a aceptar el sacrificio y qué otras cosas no. Si no sé quién soy y a dónde voy, estamos apañados. A las sociedades les ocurre lo mismo. Y el saber quién soy es un fenómeno histórico. El presente es un instante. Básicamente somos historia proyectada hacia el futuro. Si yo sé quién soy porque soy español y conozco la historia de mi país y sus aciertos y sus fracasos y me siento partícipe de una comunidad, yo tendré un equilibrio sensato, sí, digamos lógico, y podré proyectarme sobre el futuro. Yo podré ser un ciudadano global porque soy un señor de España con conocimiento claro de qué supone ser español y con una identidad, digamos, no compleja. O sea, no hay, a veces mucha gente, y sobre todo jóvenes, piensan que ser global implica dejar de ser español o conquense. Es lo contrario. O sea, insisto, para ser global hay que tener muy claro que eres madrileño, que eres barcelonés o que eres de Cuenca. Y desde esas raíces profundas, esas raíces que me permiten superar el vaivén del tiempo, de los vientos, entonces puedo francamente dar el salto. Eso es absolutamente fundamental. Desde esto, recordemos una famosa explicación de Charles de Gaulle sobre este tema. Patriotismo es amar a mi país, conocerlo, quererlo en sus virtudes y sus defectos y sentirme parte de un colectivo que comparte conmigo todo eso. Ser nacionalista, decía de Gaulle, es temer y desconfiar de mi vecino
porque puede cuestionar mi realidad. Aquí hay que tener un cuidado porque los norteamericanos utilizan nacionalism como nosotros utilizamos patriotismo. Ahí, digamos, son malos primos, ¿no? Hay una confusión terminológica. Sin patriotismo tenemos un problema de identidad. Y si tenemos un problema de identidad, estamos acabados. Hay que saber muy bien quién es, pero ese saber quién es no implica desconfiar del otro, que eso es el nacionalismo. Es sencillamente saber que somos complementarios. Yo no tengo ningún problema con un francés, ni tengo un problema con un marroquí. Conozco bien los dos países, me llevo muy bien con franceses y con marroquíes. Son franceses o marroquíes, yo soy español, tenemos cosas en común y tenemos una historia distinta. Pero somos complementarios y podemos trabajar. Desde luego, el sistema educativo tiene que garantizar a nuestros chicos una estabilidad mental. Y esa estabilidad mental implica, primero, el ejercicio de responsabilidad general, el saber que yo me debo a mi comunidad y tengo que aportar a mi comunidad porque mi comunidad me da muchas cosas, y saber que sin mi comunidad soy un huérfano, soy un personaje errante que en el fondo ni sabe de dónde viene ni sabe a dónde va. Eso es absolutamente fundamental. Sin identidad no somos nada. Hablabas hace unos minutos de entidades filantrópicas, ONGs que intentaban influir en el mundo. Value School, en cierto modo, está en ese juego, ¿no? Queremos influir, tenemos un canal de casi 160.000 oyentes que escuchan conferencias como la tuya, por ejemplo, que nos has dado esta tarde. Diseminamos ideas y ciertos valores, evidentemente, con el fin de ponerlos sobre la mesa, como se dice, que cada uno tome sus propias decisiones y se formen y se amueblen la cabeza, por decirlo así. Florentino Portero, ha sido un broche, de verdad, la culminación de esta primera jornada, y estoy muy agradecido de que hayas compartido esta casi hora con nosotros y con los amigos que están siguiendo la emisión. Un placer, Luis. Hasta siempre. Hasta muy pronto, espero, a ver si algún día nos dejan traerte que la sede, como hubiera sido nuestro deseo. Te están agradeciendo los compañeros que están, dicen fantástico, un placer espectacular, dice Joaquín. Estos son los aplausos virtuales, Florentino, que te has ganado. Muchísimas gracias, ha sido buenísimo, dice Teresa. Óscar también te da las gracias. Os quiero decir a todos que preguntabais, lo veía yo en el chat, si lo vamos a publicar. Sí, lo publicaremos todo, tanto los audios como los vídeos. Lo que no sé si todos irán al canal de YouTube o parte irá a YouTube y parte, el grueso, todo estará siempre en Value Academy como un curso descargable, pero todo se va a publicar, tanto en vídeo, y sacaremos el audio MP3 para que quienes prefiráis escuchar a Florentino corriendo o en el retiro de camino al trabajo, lo podéis hacer con total libertad. Hasta mañana, que seguiremos con las exposiciones a partir de las 5 de la tarde. Mañana empezamos una horita antes. Tenemos a los analistas de inversión. Hoy ha sido un día de panorama macro, geopolítica, economía, macroeconomía y longevidad y pensiones, algo más cerca a nosotros en Value School, pero mañana entramos ya de lleno con inversión de impacto e inversión en valor. Hasta mañana a todos. Buenas noches, Florentino. Buenas noches, amigos. Adiós. Muchas gracias, Luis. Hasta siempre. Adiós.